EDETEAM es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas. La magia de las computadoras es que pueden programarse, es decir, que pueden recibir instrucciones para realizar tareas específicas, a diferencia de un televisor, de un radio de los antiguos o de un teléfono de los antiguos que tenían una única función. La computadora es un dispositivo multifunción, se transforma en una cámara de fotos, en un reproductor de música, en una televisión, en un sistema de mensajería, en un programa de cálculo, simplemente con la programación. Pero en los inicios de la computación, programar era muy complicado porque había que conocer toda la arquitectura de la computadora para darle instrucciones específicas a través de ceros y unos en tarjetas perforadas o a través del complejísimo lenguaje ensamblador que era diferente para cada computadora. Es decir, que si tú escribías un programa para una computadora y lo querías llevar a otra, había que escribir de nuevo en otras instrucciones de ensamblador. ¡Qué complejo! Para eso aparecieron los lenguajes de programación que permiten que los seres humanos como tú y como yo entendamos las instrucciones, porque es un lenguaje fácil de entender, fácil de aprender, y las computadoras lo puedan entender a través de un traductor llamado intérprete o compilador. Y en la historia se han creado muchísimos lenguajes de programación con diferentes paradigmas, con diferentes enfoques, unos más famosos que otros, pero en este video queremos contarte los 10 lenguajes de programación más importantes de la historia. Este no es un ranking de los lenguajes más usados, de los mejores lenguajes en 2022, no. Es, a nuestro parecer, los 10 lenguajes que marcaron un hito en la historia de la tecnología. ¿Cuáles de ellos ya dominas o cuáles de esos quisieras aprender? Déjanos en los comentarios y comencemos. Pero antes de continuar, te recuerdo que en toda Latinoamérica estamos con un fin de semana largo, unos días de reflexión, unos días para desconectarse y recuperar energías, unos días para evaluar nuestras metas y nuestro futuro y regresar enfocados a nuestras labores la próxima semana. Así que te recomiendo que en estos días de reflexión, ya seas una persona religiosa o no, pienses sobre tu futuro, pienses sobre tus metas, sobre tu carrera, sobre tu futuro laboral y qué quieres alcanzar. Y para ayudarte en eso están tus amigos de EDETEAM, que hemos puesto durante esos días de reflexión todo EDETEAM con un gran descuento para que domines la tecnología y accedas a mejores oportunidades. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Qué tecnología es la que quieres dominar? Recuerda que EDETEAM está para ayudarte, así que ve corriendo a ede.team para aprovechar esta gran promoción para dominar la tecnología y no te detengas. Ahora volvamos al tema del video y cuáles son esos 10 lenguajes más importantes de la historia según EDETEAM, según nuestra selección. En primer lugar, pero recuerda que esto no es un top, así que este no es el primer lugar ni el último, COBOL. COBOL significa Common Business Oriented Language, es decir, un lenguaje orientado a los negocios. Estamos hablando de 1959 y COBOL es uno de los primeros lenguajes que se crea en la historia. El primero es Fortran, pero COBOL tiene la ventaja de ser el primer lenguaje pensado en los negocios, de ahí su nombre. Los negocios, las empresas utilizaban COBOL para la gestión de inventario y la gestión de sus finanzas, por la capacidad de COBOL de manejar grandes volúmenes de datos. El desarrollo de COBOL empezó por la iniciativa de Mary Howes, que estaba aburrida de escribir lenguaje ensamblador para cada máquina diferente y quería un lenguaje común, interoperable, que te puedas llevar el código a cualquier computadora, y así nace COBOL a través de la Codacil, y es Grace Hopper la que había creado uno de los primeros compiladores de la historia, una de las personas más importantes en el desarrollo de este lenguaje. COBOL, como puedes ver en la fecha de su creación, tiene más de 60 años de vida y sigue tan vivito como el primer día. Se hace bromas entre los programadores que COBOL es un dinosaurio, pero según las estadísticas, cada año se escriben más de 5.000 millones de líneas de código en COBOL y el 43% de las operaciones financieras en Estados Unidos están escritas en COBOL. Así que cada vez que tú haces una transacción financiera es altamente probable que esté soportada por COBOL. ¿Y por qué no lo cambian, dirás? La pregunta sería, ¿y por qué cambiarlo? Si bien es cierto, existen lenguajes modernos, pero reescribir toda la estructura del sistema financiero, ¿sabes el trabajo tan grande que es y el riesgo tan grande que es de que algo falle? COBOL funciona. Métete a LinkedIn y en la sección de trabajos busca COBOL y te vas a quedar sorprendido de la cantidad de ofertas laborales que hay. El siguiente lenguaje es SQL o Structured Query Language. Este lenguaje, estrictamente hablando, no es un lenguaje de programación de propósito general porque no puedes escribir una aplicación completa con él, pero es un lenguaje súper importante para el mundo del software porque es el lenguaje para diseñar, administrar, dar permisos y consultar información de bases de datos relacionales. El modelo de base de datos relacionales fue iniciado por Edgar Frank Codd allá por los años 70 en una tesis donde él
postula cómo sería el modelo relacional, es decir, tablas con filas y columnas, cada tabla sería una relación, de ahí viene el nombre, y que entre ellas se pueden conectar para hacer consultas importantes de información. Todas las empresas manejan información y todas las aplicaciones necesitan manejar información, así que el modelo relacional se convirtió en un estándar. Si bien 1970 es el año de la postulación del modelo relacional, la primera versión de SQL sale en 1977 por IBM. Se llamaba SQL, S-E-Q-U-E-L, pero por un problema en el registro del nombre le quitaron las vocales y se quedó como SQL, pero se seguía pronunciando SQL. En el año 1979, la empresa Oracle es la primera que lleva el lenguaje SQL al entorno comercial y hace un imperio multimillonario, y hasta hoy Oracle es una de las empresas más importantes de la tecnología, y Larry Ellison, su fundador y CEO, uno de los hombres más ricos del mundo, y todo comenzó con el lenguaje SQL. Además, SQL es un lenguaje que está en todos los motores de bases de datos relacionales, así que sabiéndolo tú puedes moverte entre MySQL, Postgres, MariaDB, SQL Server, Oracle. Tienen algunas diferencias, pero el lenguaje base es el mismo. Además, recuerda que puedes dominar las bases de datos en EDTeam. Tenemos una carrera de 6 cursos que te lleva desde las bases del modelo relacional hasta manejar todos los motores de base de datos relacionales. El siguiente lenguaje es HTML, Hypertext Markup Language, que es desarrollado en 1989 por Sir Tim Berners-Lee, el creador de la web. En este punto, mucha gente va a saltar diciendo que HTML no es un lenguaje de programación, bueno, igual que SQL, ¿no? Pero a SQL no le dan con tanto palo, a SQL lo respetan. Técnicamente hablando, no es un lenguaje de programación de propósito general porque no puedes escribir una aplicación completa, pero si hablamos de la importancia en el mundo de la tecnología, HTML fue el lenguaje con el que se creó la web, y la web es el área del desarrollo de software más grande que existe en el mundo y con más oportunidades laborales. No podemos tapar el sol con un dedo, entonces HTML tiene un lugar merecido en la historia de la tecnología. HTML es un lenguaje sencillo de aprender que se encarga de marcar los contenidos con etiquetas, pero lo más importante son los enlaces, los links, con lo que se construye la web, porque a través de los links puedes saltar de un documento a otro, a otro, a otro, y eventualmente se crea una red gigantesca y mundial. Y eso ha permitido que todas las personas en el mundo puedan acceder a información con una conexión a internet. Y todo gracias a HTML, así que respeta HTML, no menosprecies HTML, no seas como esos programadores que lo menosprecian y luego están metiendo un H1 dentro de un P o dentro de un A. No quiero decir nombres, pero los he visto. Y eso pasa cuando lo menosprecias y no lo aprendes. Y si estás pensando que JavaScript es el lenguaje por el cual la web existe, en realidad JavaScript aparece después y le da muchas más funciones a la web, pero JavaScript utiliza las APIs de HTML. El DOM es una API de HTML, Drag and Drop, Canvas, WebGL, todas esas son APIs de HTML que aprovecha JavaScript. Y como te dije, no es un lenguaje de programación, por lo tanto es muy fácil de aprender. Y el mejor curso en español de HTML es el que tenemos en EDTeam. Así que si quieres comenzar tu camino en el desarrollo web, este es el curso que debes tomar ya mismo. Recuerda que puedes comenzar las primeras clases gratis para que disfrutes la experiencia de EDTeam. El siguiente lenguaje en nuestra lista es el poderoso C, el papá de casi todos los lenguajes modernos. C es desarrollado en los laboratorios Bell en 1972 por Dennis Ritchie. En ese año existía un lenguaje llamado V que estaba desarrollando Ken Thompson, y en ese lenguaje se estaba escribiendo un sistema operativo llamado Unix. Hay que volver a recordar lo que dije al inicio. Cuando se escribía en ensamblador, había que reescribir los programas para cada computadora. Estamos en la época de los mainframes, de esas gigantescas computadoras en centros de investigación o en universidades, no computadoras personales que metemos en la mochila como ahora. Entonces había que reescribir el código. Entonces, ¿qué pasa? Se crea C con la intención de poder crear un sistema operativo interoperable, es decir, que nos lo podamos llevar a cualquier computadora. Y esa es la principal función de C, escribir sistemas operativos, no escribir aplicaciones, porque C es un lenguaje de medio nivel. Un lenguaje de alto nivel es aquel que está más cerca de las personas, es decir, más fácil de entender para los seres humanos. Y uno de bajo nivel es el que está más cerca al procesador, es decir, más cerca al ensamblador, más cerca al código binario, muy difícil para los seres humanos. Entonces C está a medio camino, tiene algunas instrucciones de bajo nivel, algunas instrucciones de alto nivel, y hasta hoy es el lenguaje número 1 para escribir sistemas operativos porque todos los procesadores integran un compilador de C. Y en 1978 se publica este icónico libro por Brian Kernighan y Dennis Ritchie, que es el libro de C o la Biblia de C, un libro referencial no solamente en el mundo de C, sino en la programación en general. Y hablando de C, el siguiente lenguaje C++, una ampliación, una evolución de C escrita por el programador danés Brian Strostrup.
Sí, googleé para saber cómo se pronuncia. C++ o C++ es un C con clases, un C con orientación a objetos, un C extendido. Y C++, a diferencia de C, es un programa orientado a crear aplicaciones de escritorio. Y C++ es uno de los lenguajes más utilizados en aplicaciones en el mundo. Gran parte de Windows está escrita con C++. Los programas de Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. están escritos con C++. El proyecto Chromium, que es la base para el navegador de Google Chrome, está escrito en C++. MySQL está escrito en C++. MongoDB también está escrito en C++. Así que este es un lenguaje legendario y uno de los lenguajes que más se enseña en las universidades. Así que seguramente tu primer lenguaje fue C++ porque te lo enseñaron en la universidad. Además que C++ se utiliza muchísimo en el campo de los videojuegos con motores como Unity y también en el mundo de la electrónica para programar controladores o hacer IoT. El siguiente en nuestra lista es Java, uno de los lenguajes más amados y odiados a la vez por las comunidades. Y es que Java tiene una peculiaridad. Los lenguajes pueden ser interpretados o compilados. Un lenguaje interpretado es aquel que es traducido en tiempo real, en tiempo de ejecución para que la computadora lo entienda. Mientras que un lenguaje compilado es aquel que se traduce antes y a la computadora se le entrega ya un binario, ceros y unos. Java combina las dos cosas. Java es compilado a un bytecode, es decir, no a binario, y ese bytecode luego es interpretado por la Java Virtual Machine, un intérprete que se puede instalar en todo sistema operativo, con lo cual Java era completamente multiplataforma, y esa fue una de las principales características de Java. Es decir, Java podía ser en cualquier sistema operativo. Con Java puedes hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, videojuegos, puedes hacer incluso aplicaciones móviles. Por eso es que Google escogió a Java como el lenguaje para crear las primeras aplicaciones nativas en Android. Java fue creado por James Gosling en 1995 dentro de Sun Microsystems, esta legendaria empresa que en el año 2010 fue comprada por Oracle. Y cuando fue comprada por Oracle, pues Oracle se hizo dueño de Java. Así que Oracle no solamente inició el mundo comercial de las bases de datos, como te dije hace un momento, sino que también ahora es dueño de Java, dueño de MySQL y dueño de varias otras cosas que adquirió con la compra de Sun Microsystems. Además, Java es el lenguaje número uno en entornos empresariales, sistemas embebidos, microservicios, y marcas como Netflix, Twitter o Gmail confían en Java, sin contar que las aplicaciones nativas en Android empezaron a escribirse en Java. Así que imagínate el poder de este lenguaje que está siempre en los primeros lugares de los rankings, y puedes aprenderlo en EDTeam. Tenemos una carrera de Java desde cero si es que nunca has tocado este lenguaje, y también tenemos una carrera de desarrollo web con Java de 3 cursos. Y hablando de desarrollo web, nuestro siguiente lenguaje en la lista es PHP, cuyo primer nombre era Personal Homepage. Y es que estamos en 1994, la web está naciendo recién, aparece el navegador Netscape, ¿no? Y la gente empieza a meterse a este mundo de la web, pero la web en su inicio era puro HTML. Y como ya sabes, HTML no es un lenguaje de programación, simplemente es un lenguaje de etiquetas, entonces las páginas eran estáticas y no había interacción. Lo que se hacía en aquellos tiempos era utilizar un lenguaje llamado Perl para escribir scripts en el servidor que se conecten con el navegador. Era lo más que se podía hacer. Así que un programador llamado Rasmus Lerdof escribió un script en PHP, escribió un script en Perl para que los visitantes de su página web le puedan dejar comentarios, y esa fue la primera versión de PHP. A la gente le gustó mucho este script y mucha gente se metió a colaborar y le fueron añadiendo cosas. Lo principal de PHP es que era súper interoperable con HTML, porque PHP básicamente es HTML con variables y funciones y condicionales y ciclos, pero en la sintaxis ves un HTML, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, puedes meter el head, el title, el body, y entonces tú tomabas un documento .html y le cambiabas a .php y ya funcionaba como PHP. Le ponías el menor que interrogación PHP y ya estabas escribiendo PHP. Era tan fácil escribir PHP, pero esa facilidad se convirtió en su maldición, porque se mezclaba HTML y PHP en un código espagueti. Eso le generó muchísimas críticas, aunque PHP seguía liderando el mundo, porque proyectos como Facebook, como Wikipedia o como WordPress se escribieron con PHP. Era el líder absoluto de la web con un stack de tecnologías llamado LAMP: Linux, Apache, MySQL y PHP. Y aunque actualmente existen muchas nuevas tecnologías para el desarrollo web además de PHP, el framework Laravel le demostró a la comunidad que PHP nunca fue el problema eran tus malas prácticas como programador, porque con el mismo lenguaje construyeron un framework con bonitas prácticas, con bonita arquitectura, con una buena forma de hacer las cosas. Y recuerda que tenemos una carrera de PHP en EDTeam en la que puedes aprender las bases del lenguaje y también aprender Laravel en su última versión.
Siguiente lenguaje, C#, o C gatito, o C Michi, o C numeral, o C Michifus. C# es el lenguaje favorito de Microsoft, el lenguaje estrella de Microsoft, creado en el año 2000 por Anders Helsberg, el mismo creador de TypeScript, y su historia es bastante interesante porque te acuerdas que habíamos hablado de Java, que era un lenguaje súper famoso en los años 90 porque se podía meter en cualquier sistema, en cualquier entorno gracias a la Java Virtual Machine. Pues esa Java Virtual Machine se podía implementar en otros sistemas gracias a una licencia open source. Así que Microsoft creó su propia versión llamada MJVM, la Microsoft Java Virtual Machine, y un IDE llamado Visual J++. Esto no le gustó nada a la gente de Sun Microsystems, los creadores de Java, así que le metieron una demanda porque todo lo que se hacía en ese IDE solamente funcionaba en la Microsoft Java Virtual Machine y solamente dentro de Windows, rompiendo todo el concepto de que Java sea multiplataforma. Así que Microsoft dijo, necesitamos nuestro propio Java. Vamos a crear nuestro propio Java, y crearon C#, que era casi idéntico a Java. De ahí vinieron bastantes burlas y chistes contra C# porque era el Java de Microsoft, pero eso en su versión 1 en el año 2000. Para estos tiempos, C# ha avanzado mucho, eso ya quedó en el pasado, es un lenguaje súper poderoso y es la base de .NET, la plataforma de desarrollo de Microsoft que sirve para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles nativas, no híbridas, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, tanto en el backend como en el frontend, aplicaciones móviles nativas con Xamarin, videojuegos con Unity, cloud computing, microservicios, IoT y un montón de aplicaciones más. C# es uno de los lenguajes más versátiles que existen en el mundo por la cantidad de campos de aplicación que tiene. Además que es open source, lo que significa que no tienes que pagar una licencia para utilizarlo y tampoco estás amarrado al IDE Visual Studio que cuesta miles de dólares como antes. Puedes utilizar Visual Studio Code y empezar a programar ya mismo. Y si quieres aprender C#, tenemos una carrera de 6 cursos en EDTeam donde vas a aprender desde las bases de C#, vas a crear tu primera aplicación, vas a conocer la plataforma .NET Core y vas a crear APIs en esta plataforma. Y llegando al final de nuestra lista, alguien que seguramente estabas esperando que aparezca, JavaScript. JavaScript es de 1995 y fue creado en apenas una semana por este señor llamado Brendan Eich. ¿Por qué en una semana? Porque Netscape, la compañía que le encarga a Brendan Eich crear JavaScript, estaba en medio de una guerra por el control de la web. Porque Netscape empezó a hacer fuerte el uso de la web, Microsoft vio que allá había una oportunidad de negocio y se metió y creó Internet Explorer y la guerra fue muy dura. Microsoft creó su versión llamada JScript, que no respetaba ningún estándar, pero bueno, esa es otra historia. Este lenguaje se llamaba LiveScript, pero por la fama de Java decidieron cambiarle el nombre a JavaScript para aprovecharse de la fama y les funcionó muy bien. La época dorada de JavaScript empieza hacia la segunda mitad de la década del 2000, porque durante mucho tiempo fue un lenguaje menospreciado, un lenguaje visto para hacer algunas cositas en el navegador y ya, pero nada realmente importante. Pero hacia la segunda mitad de los 2000 ya teníamos navegadores como Firefox, como Safari, y también entra Google Chrome y ya se empiezan a desarrollar aplicaciones web. ¿Qué es una aplicación web? Ya no hablamos de una página web en la que tú ves una noticia, la lees y a lo mucho dejas un comentario. Una aplicación web tiene un funcionamiento similar a un funcionamiento de escritorio. Por ejemplo, un Photoshop que funcione desde tu navegador, un Word, un PowerPoint que funcione dentro del navegador con todas las funcionalidades que tú esperas. Eso es una aplicación web, pero eso requería muchísimo poder para JavaScript y para que el navegador entienda JavaScript. Los navegadores tienen algo llamado motor de JavaScript, que es lo que interpreta, lo que traduce a JavaScript. Cuando llega Chrome en el año 2008, llega con un motor llamado V8, que es mucho más rápido en la interpretación de JavaScript, y de ahí aparece Node.js, que es una forma de llevar JavaScript al backend, a los servidores. Por lo tanto, con JavaScript podrías hacer tanto frontend como backend y crear una aplicación isomórfica o universal. Y si quieres aprender JavaScript, ya sabes dónde debes hacerlo. Tenemos una carrera de desarrollo web con JavaScript de 5 cursos. Tenemos una carrera para que te conviertas en frontend y esa carrera tiene 8 cursos para que conozcas todos los frameworks de frontend con JavaScript. Y también tenemos una carrera de backend con JavaScript. Todo completito yendo a EDTeam. Recuerda que puedes ver las primeras clases gratis para que disfrutes la experiencia de EDTeam. Y para cerrar este video, el favorito de muchos, Python. Python es de 1994, de los años en que comienza la web,
el mismo año que PHP, casi por ahí con Java, con JavaScript. Y es que Python fue creado con la finalidad de ser un lenguaje muy sencillo de entender. Existe algo llamado el Zen de Python, búscalo, Python Zen, y es un manifiesto de 20 puntos en el que se explica cómo deben ser los programas escritos con Python. Sencillos, legibles, fáciles de entender. Por eso es que Python es uno de los lenguajes preferidos para empezar en el mundo de la programación. Si tú no sabes programar y quieres empezar, este es uno de los mejores lenguajes porque su sintaxis es muy sencilla. Tú lo lees y es casi como aprender inglés. Así que si tienes unas bases de inglés, lo vas a entender bastante fácil. Además que Python hoy por hoy es el lenguaje número 1 en el mundo en todos los rankings, porque Python brilla en el Machine Learning, en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, en los scriptings para automatización, en los tests, en la seguridad informática y también en el desarrollo web. Así que la cantidad de áreas en la que puedes trabajar sabiendo Python es enorme. Así que ¿qué más quieres? Un lenguaje fácil de aprender que tiene mucho mercado laboral y lo puedes aprender en EDTeam, obviamente. Python fue creado por Guido van Rossum, como te dije, en la década de los 90, pero hacia el año 2018 él se va de Python, renuncia a tomar decisiones en la comunidad, cansado de la toxicidad de la comunidad. Eso es tema para otro video. Haremos un video con la historia de Python para hablar un poco más del tema. Guido van Rossum trabajó en Google, luego se fue a Dropbox, luego se fue a Microsoft, donde trabaja actualmente. Microsoft lo sacó de su retiro y Python lo puedes aprender en EDTeam. Tenemos una carrera para que comiences en el mundo de Python que te va a llevar desde cero en el lenguaje hasta hacer tus primeros proyectos web y también web scraping con Python. Además, tenemos varios cursos de ciencia de datos y de Machine Learning que utilizan Python. Y listo, esta fue nuestra lista de los 10 lenguajes de programación más importantes de la historia. ¿Se nos escapó alguno? ¿Quieres parte 2? ¿Cuánto de estos lenguajes dominas? Déjanos todo eso en los comentarios para seguir conversando. Recuerda que estas tecnologías las puedes aprender en EDTeam y recuerda que durante este fin de semana largo, durante estos días de reflexión, tus amigos de EDTeam para ayudarte han puesto todos sus cursos y todas las suscripciones premium con un gran descuento. Así que ve corriendo a ed.team para que domines la tecnología, usa este fin de semana largo para planificar tu futuro, para planificar tus metas y deja de postergar tu educación, deja de postergar tus sueños. Ve corriendo a ed.team, domina la tecnología, impulsa tu carrera y no te detengas. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en un próximo video. Chao. EDTeam es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ed.team y no te detengas.